Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, con una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen y que aparecerán en los recuadros: Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de seguirnos. Los chats están abiertos, este programa se transmite en vivo y podemos interactuar con ustedes. Hasta España, un afectuoso saludo a quien sigue los audios por iVox.com. La verdad, ingeniero, le mandan muchas felicitaciones, admiran su trabajo y nuevamente acompañado por él. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juanito. El ingeniero Alfredo Herrera. Sí, bien usted, filoso. En redes sociales, Ajax Mondragón. Hola, Ajax, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Ramón, buenas noches, ingeniero, y a todos los que nos escuchan. El día de hoy con un tema muy interesante. Recuerden que pueden comentarnos, pueden decirnos desde dónde nos escriben, comentarnos sus dudas, si ustedes tienen algunas teorías, a través de Facebook y YouTube, así como si están viendo la repetición en nuestro canal de YouTube de Tercera Llamada Radio y por iVox en España. Coméntenos y díganos desde dónde nos escriben y con gusto estaremos dando lectura a sus comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. El tema del día de hoy, ingeniero: guerras híbridas y el control mundial. Así es un tema de muchísima actualidad y además es un tema preocupante. Sí, ¿verdad? Hoy ya empezaron los Anunnakis. Yo no soy, pero seguimos. Y guerras híbridas y el control mundial. Esta es la segunda parte del programa que vimos hace 8 días, ¿no? No. Eso es otro tema. La vez pasada vimos, si mal no recuerdo, conspiraciones que se volvieron realidad. Okay. Esa se llama guerra híbrida. Digo, de alguna manera son conspiraciones, ¿no? De alguna manera, pero específicamente se llama guerra híbrida. Guerra híbrida. Ingeniero, la civilización humana ha avanzado. Trataremos esta noche entonces el tema de que ya existen guerras donde no se hacen disparos. Interesante, ¿no? Pues sí, aunque en la mayoría de ellas sigue habiendo disparos. Ajá. Sí, porque sigue habiendo terrorismo, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo desorden criminal. O sea, sí sigue habiendo ahí algunos problemas, ¿no? Ya no como tal de que un país declara la guerra a otro, lo trata de invadir, comienza una lucha armada. Ahora se notan más planes de inteligencia, es lo que vamos a ver esta noche. Sí, ¿se acordaron ustedes, amigos, que hubo una guerra fría por ahí de los 1940 y tantos, hasta que Estados Unidos supuestamente ganó la Guerra Fría cuando inventó la llegada del hombre a la luna? Si mal no recuerdo, fue en 1985, me parece. Fue cuando llegó, ¿no? Me parece. El hombre en el 69. 69. Uh-huh. Bueno, entonces ahí fue cuando terminó prácticamente la Guerra Fría, porque él ganó la escalada del espacio que tenían. Y ahí lo que se buscaba era que no entrara, por un lado, Rusia con el comunismo, y por otro lado, Rusia buscaba que no entrara el capitalismo a la parte mundial. Uh-huh. Obviamente, como dice la historia, a través de esta supuesta llegada del hombre a la luna en 69, quien ganó fue Estados Unidos, pero realmente fue una mentira, fue un mito eso. Ahora se está creando esta guerra híbrida. Yo siento que es el mismo fin y es lo que yo percibo. No lo encontré tal cual, pero yo percibo eso. Esta guerra híbrida se crea entre Estados Unidos y otra vez la Rusia. Sí, y aquí vamos a ver que intervienen muchos factores de milicia regular, de milicia irregular y también algunos desórdenes de tipo criminal, terrorismo, asesinatos, etcétera. Y además la narrativa mediática. Uh-huh. y acompañada por alguna acción tipo diplomático.
Y ahora el campo de batalla prácticamente son las grandes ciudades de los estados, nación. Sí. Básicamente, ¿verdad? Pues está bien, ingeniero, pues sin más preámbulos, como siempre digo, pues los micrófonos son de usted. Muy bien, miren, aquí me gustaría hacer mención y darle el honor que se merece a este señor Karl von Clausewitz, ya que por medio de su esposa Marie von Brühl, a la muerte de Clausewitz por la cólera en 1831, puso en orden todas las notas que él sobre guerra había dejado y las ordenó, las revisó y las dio a una imprenta. Y ahí surgió una de las obras que más han influido en la ciencia militar. Esa obra se llama De la Guerra. Esa obra de la guerra constituye un tratado militar y un ensayo moral sobre la razón y el devenir de la guerra y sobre la postura del soldado profesional ante ella. Es decir, todas las naciones que tienen ejércitos prácticamente han estudiado este libro. Es una gran obra por lo que hace a la ciencia militar. Es un reconocimiento que, tratándose de la guerra híbrida, pues me tocaba hablar sobre este señor Karl von Clausewitz. Bien, aquí dentro de esta parte de definición, digamos, de la guerra híbrida, nos tocaría hablar de los diferentes tipos de guerra que se dan antes de que surja la guerra híbrida. Y así tenemos entonces que hay una guerra convencional. Esa convencional surge cuando hay un conflicto de Estado contra Estado. Ahí se utilizan tácticas militares convencionales, es decir, formaciones y algunas cosas que prácticamente son utilizados en todo el mundo por la milicia. Y también utiliza el uso intensivo de tecnología. Ya ven ustedes que ahora tenemos rifles de alta potencia, tenemos rifles con rayos con rayo infrarrojo para ver en la oscuridad, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso es una guerra convencional en la que está, reitero, conflicto Estado contra Estado. Bien, hay un tipo de guerra irregular. Ese se presenta en aquellos países donde se tiene una defensa interna extranjera. Ya ven que no se da por eso de la policía mundial, ¿no? Entonces, ahí hay cierto Estado que está defendiendo en el terreno de otra gente, está haciendo una defensa interna extranjera. Se ataca también el contraterrorismo y se provoca. También hay una contrainsurgencia no tradicional. Eso sería prácticamente las condicionantes de una guerra irregular. Entonces, como una mezcla de entre una guerra convencional y una guerra irregular, surge la guerra llamada híbrida. Y esta tiene como características las siguientes. Presenta la guerra híbrida acciones de guerra convencional. Presenta una milicia irregular, presenta desorden criminal y se apoya en narrativa mediática y un accionar diplomático. Entonces, esta es una nueva manera de hacer la guerra. Y ya no se trata de Estado contra Estado, sino se trataría entonces aquí de facciones determinadas de un país en otro país, pero ya no es como un Estado, como el Estado-nación. Bien. El principal exponente del concepto de guerra híbrida es Frank Hoffman, el cual sostiene, haciendo suya una expresión de Cohen, que las doctrinas militares convencionales del siglo XX, dirigidas contra Estados-nación y ejércitos de masas, están efectivamente muertas, es decir, ya se combate de otra manera. El concepto de guerra híbrida busca fusionar la letalidad del conflicto, porque es altamente letal ese conflicto,
el conflicto estatal con el fervor salvaje y fanático de una guerra irregular. Son normalmente gentes que si habláramos de Japón serían kamikazes, ¿verdad? Si hablamos de cualquier tipo de gente, son gente que está desesperada y lucha con todo fervor y lucha con todo el salvajismo de que pueda disponer en un momento dado, dadas las condiciones en que se encuentra. El término híbrido captura tanto su organización como sus medios. Las organizaciones pueden tener una estructura política jerárquica junto con células descentralizadas o unidades tácticas en red. Es decir, pueden salir de un país determinado, esas células infiltrarse en otro país y crear una serie de problemas. En lo que respecta a los medios, estos son híbridos en cuanto a su tipo y a su aplicación. Es decir, pueden recurrir tanto al uso de sistemas de comando encriptados, ciberataques, misiles tierra-aire portátiles, así como a emboscadas, formaciones y tácticas irregulares, actos terroristas, desorden criminal, incluyendo coerción, entendiendo como tal esta palabra que es la imposición de un castigo o pena con el objetivo de condicionar el comportamiento de los partidos de individuos. Y también incluye la violencia indiscriminada y dispositivos explosivos improvisados y o asesinatos. Entonces, las guerras híbridas serían, según Hoffman, las llamadas guerras irregulares, que en esta nueva era serán cada vez más comunes, pero con mucha mayor velocidad y letalidad que en el pasado, debido en parte a la difusión de la tecnología militar avanzada. Este tipo de guerra puede ser llevada a cabo tanto por los estados como por actores no estatales. El campo de batalla de este tipo de guerras serán las ciudades del mundo en desarrollo. Las nuevas zonas de combate incluyen las densas junglas urbanas y los litorales congestionados, donde la mayoría de la población y la economía mundial está concentrada. Estas áreas proveen refugios seguros a los terroristas o guerrillas, donde la densidad de la población, las redes de transporte, la infraestructura, los servicios públicos y las estructuras les brindan múltiples rutas de escape y la habilidad para ocultarse mientras planean y practican futuras operaciones. En lo que respecta al factor tiempo, estos adversarios, Estado y actores no estatales, tratarán que el conflicto se extienda de manera indefinida, evitando lo predecible, el enfrentamiento decisivo y buscando la ventaja de maneras inesperadas y con formas de ataque inesperados. Es decir, aquí lo que interesa es que caigan gobiernos, que haya fraccionamiento de los habitantes de un determinado país y que el problema perdure. Se trata de que no haya gobierno. No es quitar a uno y poner a otro. Aquí lo que se busca, al final, es que pase la mayor cantidad de tiempo ese gobierno en caos, de tal manera que en un momento dado pueda considerarse que ni siquiera hay gobierno. Los actores híbridos buscarán la victoria fusionando tácticas irregulares y los medios más letales disponibles para atacar y obtener sus objetivos políticos. Asimismo, la actividad criminal será usada para sostener la fuerza híbrida o para facilitar el desorden y la disrupción de la nación atacada. Es decir, si una nación va lentamente avanzando en su evolución, en su aventajamiento pues, económico, tecnológico, qué sé yo, se ve fuertemente atacada y fuertemente parada o súbitamente parada por todas estas acciones. No se trata tan solo del dominio de la información, sino también de la mente humana o la cultura. Fíjese, reitero, no se trata solo del dominio de la información, sino también de la mente humana o la cultura. Este espacio del campo de batalla es sumamente relevante porque la percepción importa más que los resultados, porque las comunicaciones alteran los patrones de movilización popular
incluyendo tanto los medios de participación y los fines por los cuales las guerras se pelean. En suma, Frank Hoffman piensa que los nuevos adversarios pueden explotar las tácticas de la inteligencia y la habilidad, presentando un gran alcance y letalidad. Pueden intentar operar en ciudades densamente pobladas y usar las redes de las metrópolis urbanas para maniobrar en ellas, así como también para sostenerse a sí mismos. Pueden buscar prolongar un conflicto sin buscar la batalla decisiva. Estas técnicas pueden ser aplicadas tanto por los estados como por los actores no estatales, limitando los grados de libertad de los Estados Unidos. Por lo tanto, la doctrina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no puede focalizarse en las guerras que quieren pelear, por lo que la doctrina debe ir más allá del modelo westfaliano y de las operaciones convencionales. Déjenme decirle que por ahí leía yo el otro día en un programa que hicimos que Estados Unidos en las últimas 13 guerras, 11 las ha perdido. 11 las ha perdido. ¿Sí? O sea, en guerras convencionales. Los argumentos de Frank Hoffman pueden sintetizarse en los siguientes aspectos. En primer lugar, el nuevo oponente militar podrá organizarse tanto de manera regular como irregular, lo cual dependerá del tipo de adversario a enfrentar. En segundo lugar, podrá utilizar tanto una táctica convencional como recurrir a los atentados con bombas Molotov o con misiles de última generación. En tercer lugar, el escenario de combate será predominantemente urbano, tanto para el desarrollo de los enfrentamientos como para brindar cobertura a las propias fuerzas. Por último, la guerra puede prolongarse en el tiempo sin que se busque una victoria decisiva. El oponente híbrido es un camaleón que adoptará la configuración y las tácticas que crea más convenientes. No es una cosa u otra, es ambas a la vez. La guerra híbrida consiste en un tipo de enfrentamiento asimétrico y en el que juega un papel determinante la desinformación y en el que también tiene un rol importante la ciberguerra. Bien, acabo de mencionar un término que se llama enfrentamiento asimétrico, también se conoce como guerra asimétrica. Veamos brevemente de qué se trata esto de guerra asimétrica. La guerra asimétrica es un conflicto violento en el que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los contendientes comprometidos, y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar tácticas atípicas que rebasan el mando marco de la tradición militar recurrente. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la desobediencia civil. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado ni acciones militares convencionales. Por el contrario, se basa en combinación de acciones políticas y militares, implicación de la población civil y otras operaciones similares. Este concepto fue acuñado por William Lind en 1986 con un grupo de oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, dentro de lo que dio en llamarse la revolución en la cuestión militar. Bien, resumiendo, la guerra híbrida es la combinación de múltiples herramientas convencionales o poco convencionales de guerra. Veamos, hay varios elementos aquí. Uno de ellos son las fuerzas especiales, fuerzas irregulares, fuerzas militares regulares. Hay una guerra económica, hay diplomacia, hay ciberataques, hay propaganda informativa de la guerra y hay apoyos a los disturbios locales. Todo eso en conjunto, esta combinación de esos elementos que les acabo de mencionar, nos da origen a una guerra híbrida. No en todos los casos se presenta todo esto. En algunos casos se ha visto que se comporta como al principio lo definíamos, o sea, acciones convencionales
la existencia de milicia irregular, el desorden criminal, apoyados en una narrativa mediática y con apoyo diplomático. El término guerra híbrida se ha puesto en boga en años recientes para describir fenómenos bastante diversos. Ha estado asociado en un primer momento a la combinación y actuación en el campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales. Posteriormente, ha sido relacionada con ciberataques, tareas de espionaje, propaganda e información, campañas de desestabilización para deponer gobiernos, como ocurre con las llamadas revoluciones de colores. Estas llamadas revoluciones de colores no son más que el grupo de gente que en un momento dado se encuentra en debilidad, se pone una camiseta negra, por ejemplo, una camiseta roja, una camiseta amarilla, y por eso se le llama revoluciones de colores. Así como con el uso de herramientas no militares para promover extraterritorialmente los intereses de los estados que las emplean. Por ejemplo, guerra económica, presión diplomática, formas de penetración cultural, entre otras. Hasta ahora, los ejemplos más claros de guerra híbrida implican regiones con importantes comunidades rusófonas, es decir, comunidades que tienen gente que habla el idioma ruso, como Crimea, es muy famosa, y la región este de Ucrania, que se ha independizado de facto de Ucrania, y en el caso de Crimea se ha integrado en Rusia. En 2014 tuvo lugar el caso más clásico de guerra híbrida. Me refiero a aquellas manifestaciones en la Plaza Maidán de Kiev, que terminaron con el derrocamiento violento del presidente ucraniano legítimo, Víctor Yanukovych, para poner en su lugar una junta previamente escogida por Victoria Nuland, que era subsecretaria para Europa del Departamento de Estado, que actuaba con la complicidad de Berlín y París. Bien, analicemos un poquito la adhesión de Crimea a Rusia. El 22 de febrero de 2014, la alianza liderada por la derecha y ultraderecha ucraniana provocó el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych en rechazo al posible acuerdo comercial con Rusia. El 23 de febrero de ese año 2014, el presidente del Parlamento ucraniano, Alexander Turknikov, asumió el poder como presidente interino. El 11 de marzo del 2014, el Parlamento de Crimea adopta la Declaración de Independencia de Ucrania. El 16 de marzo del 2014 se convoca una referencia para consultar si la población respalda la decisión del Parlamento de reintegrarse a la Federación Rusa como república autónoma. El 17 de marzo del 2014, el presidente ruso Vladimir Putin firma el reconocimiento de la independencia de Crimea, Estados Unidos y la que sancionan a dirigentes rusos, crimeos y ucranianos tras el referendo. El 21 de marzo del 2014, Putin firmó la ley para completar el proceso de reintegración tras las aprobaciones del Poder Legislativo. Tras el resultado de la consulta popular de marzo de 2014, el territorio de la península de Crimea pasó a formar parte de la Federación Rusa. Y aquí se ve un ejemplo bastante claro de cómo se está utilizando la parte convencional, las milicias irregulares, el desorden criminal y apoyado con las narrativas mediáticas y la diplomacia. Bien, la principal característica de la guerra híbrida parece ser la explotación de un conflicto social latente hasta convertirlo en una guerra asimétrica de rápida resolución con una intervención militar desde el propio territorio y cuya autoría no quede patente desde el primer momento. Es decir, actúan fuerzas
Bien, les decía entonces, la principal característica de la guerra híbrida parece ser la explotación de un conflicto social latente hasta convertirlo en una guerra asimétrica de rápida resolución, con una intervención militar desde el propio territorio y cuya autoría no quede patente desde el primer momento. Es decir, muchas veces se utilizan soldados, por ejemplo, milicia, pero sin ninguna identificación para no tener manera de ubicar de dónde proviene esa guerra, esa intervención. Y a final de cuentas lo que se está buscando es que haya un conflicto y que tenga algún apoyo por parte de la población civil. De esta forma se crea un estado de confusión entre la ciudadanía y las fuerzas defensoras que desarticula cualquier intento de defensa ante la agresión. Bien, no sé qué tengamos por ahí, mi estimado Ajax, en las redes sociales. Claro que sí, ingeniero, ya tenemos comentarios. Primero en Facebook, Víctor Octavio Díaz Pérez. Hola amigos, buenas tardes, listos para verlos y opinar sobre todo en los programas. Saludos desde Loma de Obrajeros, Purísima del Rincón, Guanajuato. Bienvenido, amigo. Saludos también, dice Víctor Octavio. Con todo y con todos los medios se quiere regular la población mundial. Esto siempre ha sido así. Saludos, Juan Ramón, el ingeniero. Gracias. Jorge Emilio Adair Misa Llorente, el mejor radio monitor en las cabinas en Facelight. Gracias. Reflexión de ciencia ficción, literatura y la libre intuición. Fuente sabia en Parlamento de Opinión en vivo. Saludos. Juliana Torres Chelita pide saludos. Dice, quiere felicitar al ingeniero por el programa de las 60 razas alienígenas. Estuvo más que interesante. Gracias. Y eso es en Facebook. Déjenos checar tantito en YouTube. Tenemos más comentarios. Saludos para Juan Vargas que dice, wow, qué maravilla. Soy el Juan Vargas, arquitecto Juan Vargas de Zapopan, Jalisco. Gracias por contribuir a despertar más y felicidades. Gracias. Erika Morales, saludos a todos, que sea un excelente programa. Lico Mares, saludos desde North Carolina. Saludos. Carlos Mercuriano, saludos cordiales. Y por último, Zoé, hola, buenas noches desde Mérida, Yucatán, a todos con cariño y con respeto. Muchas gracias a todos por los comentarios, síganos escribiendo, díganos desde dónde nos están mandando sus mensajes y por favor opinen y contribuyan a esta conversación y con gusto seguiremos dando lectura a sus comentarios. Muy bien, Ajax. Pues continuamos, si le parece, Juanito. Bien, entonces les decía yo que de esa forma de entrar la milicia, se crea un estado de confusión entre la ciudadanía y las fuerzas defensoras que desarticula cualquier intento de defensa ante la agresión. La acción puede estar tanto orientada a conseguir la secesión, es decir, la separación de una parte del pueblo del territorio de un país para formar un estado independiente o unirse a otro estado, como sucedió con Crimea, ¿no? Se separa de Ucrania y se adhiere a la Federación Rusa. Bien, entonces, como la intervención posterior de un ejército convencional, generalmente del país vecino. Es por ello que la guerra híbrida es un tipo de conflicto indicado para que países que tienen minorías de su etnia en otros territorios puedan separarlas de los estados vecinos y acabar integrándolas en su propio territorio. Con la desintegración de la URSS, Rusia quedó con un gran número de comunidades nacionales que hablan ruso, tradicionalmente ligadas a Rusia, en territorios de otros países. Esto es debido tanto a la expansión del Imperio Ruso como a las reubicaciones forzadas de poblaciones enteras, generalmente minorías étnicas, dentro de la URSS, llevadas a cabo en época de Stalin. A partir del año 2014 se generalizó la guerra híbrida como un nuevo tipo de guerra, con posterioridad a la anexión de Crimea por Rusia, como lo veíamos. Desde entonces, la acepción incorporó con mayor fuerza la disputa en el terreno de la información, a partir de eventos relacionados con la difusión de noticias falsas, especialmente en las redes sociales, propaganda o guerra psicológica, lo cual
da cuenta de otro rasgo que ha sido subrayado sobre estos escenarios: la centralidad que adquiere la población como objetivo de estas operaciones, en la medida en que se busca crear descontento social o generar adversarios al interior de los estados rivales. Lo que se busca es polarizar a la población, de tal manera que los pueblos que se sienten atacados, sobre todo por Estados Unidos, son aquellos que tienen partidos políticos o movimientos tendientes hacia el ala izquierda, es decir, partidos que están yendo hacia la parte del socialismo. Entonces, siempre habrá algunos grupos políticos de derecha oligárquica, ¿sí?, que entregan al país en beneficio propio, sin importarle al resto de la población. Y entonces esa polarización es lo que genera la intervención de otros estados-nación para inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, pero que en un momento dado van contra su doctrina política. Entonces, ese es el pretexto que utilizan para crear ese tipo de guerra híbrida en determinados países, como lo veremos un poco más adelante. Bien. Por otro lado, el interés de Rusia en el concepto surgió de la teorización producida desde Occidente y que a partir de esta se tradujo al ruso como Hibridnaya Voina. El objetivo de dicha incorporación habría sido interpretarla a la luz de su propio contexto, más que asumirla de manera mecánica. ¿Qué significa esto? Que la guerra híbrida, aunque se parezcan, porque tenga prácticamente los mismos elementos, los que utiliza Estados Unidos y los que utiliza Rusia, cada uno de ellos lo maneja en su propio contexto. No son iguales. Mientras que el concepto occidental de guerra híbrida se centra principalmente en actividades tácticas y operativas militares, dirigidas y coordinadas dentro del espacio de batalla principal para lograr efectos sinérgicos, la Hibridnaya Voina rusa gira en torno a ideas más amplias e involucra todas las esferas de la vida pública: política, economía, desarrollo social, cultura. Esta idea está fuertemente basada en el concepto de guerra de subversión de Messner. Otro elemento a considerar es que mientras la definición surgida en Estados Unidos pone especial énfasis en la actuación de actores no estatales, las preocupaciones de los académicos rusos se centran en los esfuerzos de Estado por socavar, o sea, debilitar la fuerza moral de su ideología o de la persona que la defiende. ¿Sí? Socavan entonces gobiernos y sociedades enemigas. En esa línea de ideas es que Andrei Korypko ha establecido que la guerra no convencional y las revoluciones de colores son los dos componentes de las guerras híbridas actuales, en este caso entendidas como un método novedoso de guerra indirecta por parte de Estados Unidos. La estrategia de la guerra híbrida de los Estados Unidos se caracteriza por utilizar una amplia gama de medios para perjudicar a todo gobierno que se niegue a obedecer sus órdenes. El objetivo básico de la guerra híbrida es socavar el apoyo popular que pueda tener un gobierno adverso a Washington, desmejorando la calidad de vida de la población. Para ello, se fabrican dificultades económicas que arruinan al país que es teatro de las operaciones de la guerra híbrida. El país sometido al acoso de una guerra híbrida encuentra agravadas las dificultades e inconvenientes normales en la prestación eficiente de servicios públicos y del abastecimiento. Para ello, se ponen límites y obstáculos en sus transacciones financieras internacionales. ¿Cuántas y cuántas veces no nos hemos dado cuenta de estas intervenciones por parte de Estados Unidos? En cuanto aparecen síntomas de insatisfacción en la base de su apoyo popular del gobierno atacado, actúan los agitadores a sueldo de una llamada NED, que es una National Endowment
for Democracy, que están al acecho para organizar protestas y circular falsas noticias que inciten a tumultos que deban ser reprimidos por la fuerza pública. Mientras tanto, los agentes provocadores estimulan una escalada de protestas y represiones violentas, con inclusión de francotiradores que causen bajas en ambos lados, para que eso obligue a militarizar el mantenimiento del orden público. La represión de los tumultos será magnificada por los medios masivos del sistema, en cuanto haya víctimas que serán siempre atribuidas solo a la represión gubernamental. El propósito es crear un clima mediático que justifique la injerencia de ciertas organizaciones no gubernamentales especializadas en sensibilizar a la opinión pública de los países de la OTAN contra los gobiernos indeseados, para que el público pida o respalde la intervención de los funcionarios diplomáticos de los países de la OTAN en los asuntos internos del país cuyo gobierno se desea cambiar. Los socios de la OTAN, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y sus mandantes solo toleran los gobiernos que sirvan los intereses de esa élite apátrida codiciosa, que los medios alternativos han dado en llamar Deep State, o sea, Estado profundo. Esa élite la constituyen grupos discretos que sin ser nunca vistos comandan a los representantes y voceros de los gobiernos formales que prestan la cara públicamente desde el Capitolio, la Casa Blanca o el Berlaymont de Bruselas. Este último es el edificio de oficinas que alberga la sede de la Comisión Europea, una de las instituciones de la Unión Europea. Bien, aquí también, como toda guerra, aquí hay unas fases de la guerra híbrida. La primera fase de la guerra híbrida es alentar el conflicto, algo para lo cual se necesita una potente maquinaria de contrainformación y desinformación. Es en esta fase cuando entran en juego las redes sociales, y en ellas tanto influenciadores como sobre todo redes de bots, o sea, perfiles falsos, controlados por una máquina y automatizados, que se encargan de difundir publicaciones favorables a las tesis del atacante, así como contestar, atacar y desprestigiar a los defensores de las tesis de los internautas favorables al bando, que más adelante se convertirá en defensor. La segunda fase se centra en la provocación en las calles. Aquí vale casi todo para provocar al enemigo, excepto un enfrentamiento armado abierto. Atentados de falsa bandera, es decir, simulando proceder del otro bando. Acciones de sabotaje. Se fomentan los enfrentamientos entre, por ejemplo, grupos ultra de equipos de fútbol. La finalidad es generar un clima de violencia física que justifique una intervención armada. La siguiente fase, la tercera, suele ser un episodio similar a lo visto en Crimea y en el golpe de Estado de la República de Donetsk. La aparición de elementos militares en la calle sin insignias identificativas, es decir, simple y llanamente uniformes sin ninguna identificación. Dichos elementos actúan generalmente de forma muy parecida a como se realiza un golpe de Estado, controlando ciertos elementos clave, tanto civiles como militares. La falta de insignias en sus uniformes siembra confusión, algo que probablemente buscan, ya que nadie fuera de quienes conocen los pormenores de la organización y están en ella, sabe exactamente qué es lo que persiguen. Finalmente, el episodio de guerra híbrida puede terminar con la secesión del territorio o bien con la intervención de una fuerza militar extranjera. En el primer caso, o sea, en la secesión de territorio, nos estamos refiriendo a lo que sucedió en el Donbass, en la Rusia, mientras que del segundo sería un perfecto ejemplo Crimea, ya que después de que los hombrecillos verdes controlaran el territorio, el ejército ruso entró en él para hacerse cargo y anexar Crimea a Rusia. Durante toda la duración de la operación de la guerra híbrida, las redes sociales y los ataques informáticos
a instituciones, infraestructuras y particulares del país atacado forman parte de la estrategia. Aquí hay en el ataque informático hay algo que se llama DDoS. Este es un cierto tipo de ataque informático. Esto consiste en la denegación de servicio distribuido. Se realizan peticiones o conexiones empleando un gran número de ordenadores o direcciones IP al mismo tiempo y hacia el mismo servicio objeto del ataque. Los ordenadores que realizan el ataque DDoS son reclutados mediante la infección de un malware, convirtiéndose así en bots o zombies capaces de ser controlados por un ciberdelincuente. Es decir, aquí se presentan esos ataques informáticos o ciberataques. En algunos casos, como las presuntas y hasta el día de hoy todavía no demostradas fehacientemente intromisiones rusas en las elecciones norteamericanas, recordarán, en el triunfo de Trump y Hillary Clinton, que contendieron, se dijo que había intervención rusa. Bien, todavía no ha sido demostrado fehacientemente, pero es altamente sospechoso. Que de haberse hecho, constituirían solamente un ciberataque. También han recibido del calificativo de guerra híbrida por parte de algunos analistas. Es una guerra híbrida por parte de Rusia en Estados Unidos. Y se puede volver a presentar ahora cuando vuelva a tratar de reelegirse, más bien que se trate de reelegirse este señor Trump. La guerra híbrida se ha erigido en un nuevo tipo de guerra asimétrica en el que dos ejércitos de tamaños y organizaciones muy distintas combaten sobre el terreno. Ya lo veíamos, por ejemplo, Estados Unidos contra el pueblo norvietnamita. ¿Cómo se llamaba la otra? La tormenta del desierto. Con alta tecnología, Estados Unidos y la gente... La guerra en vivo, local, ¿no? Y la gente local. Las transmisiones por televisión de los ataques con cohetes, ¿no? Sí, con alta tecnología. Con misiles, sí. Con alta tecnología. Es que se ha adoctrinado el pensamiento del ser humano a través de medios masivos, ¿no, ingeniero? Por ejemplo, en las películas, ¿no? Ver películas de guerra y de repente que televisen una guerra real, una guerra en vivo, muy indolentes nos vimos en ese aspecto, ¿no? Nunca pensamos que ese misil iba a generar cientos o decenas de muertos, ¿no? Sí, y fue una gran demostración de fuerza, de poder, poderío, sí, claro, por parte de Estados Unidos. Sí. Y todo mundo, incluyéndome a mí, estuvimos viendo esa guerra por la televisión. Un Hollywood diferente, ¿verdad? Sí, en vivo. Sí. ¿Qué tenemos en redes, Ajax? No seas malo. Claro que sí, Juan Ramón, permíteme tantito. Saludos a Juan José Bu, que dice: buenas noches a todos, muchas gracias por sus programas. Extraño estar en sus programas en vivo, pero por cuestiones de trabajo no me es posible verlos al momento, pero sí los veo en diferido. Fíjense ustedes que les quisiera hacer este comentario. Los invitamos a que se unan a la comunidad de Señales Ocultas en Facebook. Esto es con la finalidad de que estén actualizados y puedan acceder a todo tipo de programas que vamos haciendo y o publicaciones que nos puedan compartir. ¿Cuál es la intención? Crecer, ingeniero. Que tengamos más personas integradas a esa comunidad, no solamente para ver los programas que aquí realizamos, sino para que también nos puedan aportar sus comentarios, sus experiencias, referente a todos los temas que tocamos aquí, paranormales, de conspiración y temas en general. Nos encuentran como Señales Ocultas en Facebook. El grupo es abierto, me dice mi productor, y pueden incorporarse. Eso les dará la oportunidad de conocer cuando ya están al aire los programas. Los queremos invitar. ¿Qué más, Ajax? Perdóname.
Saludos a Alejandro Garza, que dice, según en Bolivia es por el litio. Sí, ahorita llegaremos para allá. Y saludos a Chuchu. Son todos los comentarios por el momento. Es eso y muchas cosas. Bien, eso es todo, Ajax. Sí. Bueno, pues ¿cómo dicen por ahí? ¿De qué, ingeniero? Démosle más. Métale velocidad. Bien. Países como las repúblicas bálticas, con amplias minorías rusófonas, o sea, rusos lógicamente hablan inglés, se están preparando rusos que hablan ruso, ya se están preparando para enfrentarse a este tipo de guerra. La oscilación entre estrategias tradicionales e irregulares para hacer la guerra es en la actualidad parte constitutiva de la doctrina militar de Estados Unidos. Y como expresan las aproximaciones mencionadas, otras características como la proliferación de guerras internas, la generalización de las operaciones especiales, el resurgimiento y generalización de actores armados no estatales, la importancia que han adquirido las tareas de información y propaganda o el papel preponderante que tienen las poblaciones civiles en los conflictos actuales, resultan elementos que, operando de manera conjunta, acompañan a nuestras sociedades desde las últimas décadas del siglo pasado. Es por ello posible afirmar que tanto Rusia como Estados Unidos apelan al carácter híbrido de las amenazas y la guerra como una manera de describir al enemigo sin llevar a cabo una autodescripción de su proceder, eludiendo incluso retomar formalmente el concepto en sus doctrinas, aunque en su repertorio existen formulaciones que bien podrían ponerse en relación o albergar dicha noción. Tal es el caso tanto de las guerras de nueva generación o nuevo tipo de guerra, como la dominación de espectro completo. Si prestamos atención a los elementos señalados, estos han estado presentes en otros momentos de la historia e inclusive formaron parte de los conflictos bélicos durante el siglo XX, incumpliendo con ello las normatividades acordadas para llevar a cabo la guerra. Lo que ocurre es que algunos de estos rasgos se generalizaron con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo. Por ejemplo, a través de las incursiones militares en países sin que haya de por medio declaraciones formales de inicio de hostilidades, la implementación de centros de detención como Abu Ghraib o Guantánamo, el incremento exponencial de las operaciones especiales o la proliferación del uso de vehículos no tripulados que han permitido llevar a cabo ataques a distancia, así como asesinatos encubiertos. Esta técnica de guerra híbrida se comenzó a usar en la corrupta época de Boris Yeltsin. Esto sucedió entre 1991 y 1999, cuando fue presidente de la Federación Rusa. Esto se usó contra los gobiernos de antiguas repúblicas soviéticas de importancia estratégica, como Georgia, Chechenia y Ucrania. Se les conoció inicialmente como revoluciones de color, porque eran supuestamente convocadas de manera espontánea por las redes sociales sin conexión previa. Por eso se decía que los manifestantes se identificaban y coordinaban adoptando camisas de un mismo color. Hay técnicas que hacen escuela, y ahora esa narrativa la aplican en la realidad los chalecos amarillos que en Francia vociferan contra Macron. Esta misma técnica también se usó en los tumultos conocidos bajo el apodo periodístico de Primavera Árabe. Esta era una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales organizados por la población árabe. Con un nombre poético se enmascaraba una maniobra de manipulación de masas operada con pequeños grupos de agitadores, cuyo objetivo era cambiar gobiernos árabes adversos a Washington o para renovar añejas tiranías
amigas desgastadas. Se utilizó, por ejemplo, para cambiar a Hosni Mubarak, cambiando de una dictadura por al-Sisi a un régimen criminal. Sí. Bajo el paraguas de la primavera árabe se cubría un movimiento cuyo verdadero propósito era fomentar desórdenes en los países árabes laicos que rechazan la teocracia islamita, wahabita, patrocinada desde Arabia Saudita. En esos países laicos, las protestas políticas pronto se convirtieron en violentas revueltas armadas protagonizadas por salafistas, es decir, por personas pertenecientes al movimiento de ultraderecha islámico, suní, de carácter reformista y ultraconservador. Fanáticos entrenados y equipados, apoyados por la OTAN y otros países aliados del Medio Oriente, para sacar del poder y matar a Muammar el-Gaddafi en Libia, quien gobernó durante 42 años hasta su muerte en el 2011, y en una batalla para derrocar a Bashar al-Assad, que aún prosigue en Siria. Vamos a ver algo de guerra híbrida en América Latina. Créalo o no lo crea, se ha presentado. Ah, qué raro. Vea. Aquí ni es cierto. No, ¿verdad? No. Vamos a ver algo de esto. Miren, de los golpes de Estado tradicionales de la década del 70, como por ejemplo Bolivia en 1971, sí. Chile y Uruguay en 1973, sí. Argentina en 1976, sí. Paraguay desde 1954 y Brasil en 1964. También en Brasil, el golpe de Estado al golpe de 1968. Sí. En Perú en 1975. Pasamos a golpes institucionales que inician posiblemente contra Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, sí. Correa en Ecuador, sí. Chávez en Venezuela, sí. Dilma Rousseff en 2016 en Brasil, sí. Y Fernando de la Rúa en Argentina en el año 2001. Sí. Con destituciones o intentos destituyentes. Sí. Y en la actualidad pasamos por la amenaza de Bolsonaro del AI-5. Este es un acto institucional número 5, que es un auto emitido por la dictadura militar brasileña. Sí. Y la realidad cruda actual en Bolivia con Evo Morales. Sí. También cae en este campo de la guerra híbrida. Toda esta lista... Oiga, Inge, y Centroamérica, en los 70s, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ¿sí? También generaron miles y miles de muertos, sí. Una desestabilización social impresionante. De la cual no se ha podido recuperar. Exacto. Centroamérica. Es a lo que quería llegar. Es tan profundo y dura tanto tiempo que la sociedad a veces tarda muchísimo tiempo en reponerse, ¿no? Sí, y muchas veces es prácticamente imposible que se repongan por el gran atraso económico que presenta su población. A lo mejor ese es el objetivo, ¿no? Somoza en Panamá. Sí. Sí. Primero lo ponen y después le dieron con todo. Sí, le dieron con todo, sí. Entonces, aquí hay una serie de intereses que pasan por encima de las diferentes poblaciones. Y estamos viendo que ya para evitarse el problema de enfrentamiento Estado-Estado se utilizan este tipo de técnicas. Y entonces estas técnicas yo creo que causan más daño que la guerra en sí. Pero también fíjese qué interesante, porque quien lo propicia no manda a su gente a morir, hace que se maten los demás, ¿no? Exacto, así es. Crea una desestabilización. Ahorita que usted leía, me quedé callado porque estaba yo recordando algunas cosas. Mire, es un programa tan inteligentemente desarrollado que empiezan con situaciones que pueden desestabilizar a la sociedad. Por ejemplo, los alimentos, las medicinas, ¿verdad? La educación, los trabajos
y ya después vienen los partidos políticos. Pero fíjese que lo que hace esta guerra es, primero que nada, localizan Ajá. la gente que puede tomar decisiones Sí. ante el resto de la gente. Uh-huh. Bien. Lo que normalmente se ha visto... Forman su equipo para sí, entendernos, ¿no? Sí. Okay. Lo que normalmente se ha visto tanto en Centroamérica como en el resto de la América, es que buscan a gente de partidos de derecha, sí, porque lo que combaten, y siempre ha sido así, a los partidos de izquierda. Ajá. Entonces, una vez que se establecen buscando a esa gente, ya hay una división, hay una polarización de intereses, donde al grupo del lado derecho de la política de partidos políticos de derecha, Uh-huh. no les importa entregar ciertas cosas del país Recursos, sí. a cambio De obtener el poder. Ahora, también hubo un periodo de tiempo donde esa organización estuvo a cargo de militares, ingeniero, el gobierno. Ahí la tendencia sigue siendo la derecha. Pues lo que pasa es que ahí, de alguna manera, si toman un partido y derrocan a un grupo de izquierda, Uh-huh. Va a ser de derecha, a fuerza, claro. no podría ser un partido de izquierda y quitar al de la izquierda del ejército. Órale, oiga, al final de cuentas lo que se pretende es que el país en cuestión entregue sus recursos a las grandes potencias. En la mayoría de los casos no se ha dado así, aunque sea un objetivo secundario en algunos casos. Hablan primero de la organización y el bienestar social, pero atrás de él está despojarlos de sus riquezas naturales. Exacto. Okay. O sea, no de entrada, abiertamente, ¿Sí? Dicen voy por el petróleo, voy por el litio, voy por el uranio. El cobre, ¿no? No. Ellos buscan crear una desestabilización entre la población civil, que hay una polarización, de tal manera que se cree un gran caos. Sí. Y entonces, como aquí lo decían, hay incluso francotiradores que matan gente de ambos lados, Sí. tratando de buscar siempre echarle el problema al sector gubernamental. Claro. En el poder. Uh-huh. Entonces, ahí se crea un grave conflicto, donde las mentes débiles, debo decirlo, las mentes débiles que no se dan cuenta Se apasiona. del problema tan grande que están inmersos, Uh-huh. ¿sí? Toman un partido y se vuelven fanáticos de ese partido, ya no razonan. Sí. Es lo que se ha visto. Sí. Es lo que se ha visto. Porque no es posible, que a pesar de que te están matando, Uh-huh. sigas ahí lamiendo la bota de quien te está poniendo la bota en el cuello. Sí. Y siguen. Y ahí se está viendo. Lo hemos estado viendo y lo estamos sufriendo. Diferentes países en el mundo, no tan solo en la América Latina, en la América Central, sino también en Europa, también en el Medio Oriente. Sí. Tenemos el caso de Siria, Libia, Líbano. Ya. Seguimos con... Palestina. Seguimos con graves Oiga, esto problemas. también trae como consecuencia una indolencia, ¿no, ingeniero? Porque estamos tan acostumbrados a que los medios de información nos den la noticia de que hubo un bombardeo, un ataque en determinado país. Ahorita recordé Siria. Y hay decenas de muertos, niños, y la comunidad internacional permanece indiferente, generalmente, ¿no? Generalmente. Algunos protestan y dicen, pero ya estamos tan acostumbrados a que nos den noticias nefastas que se nos hace habitual. Y no imaginamos el dolor y el sufrimiento que se está generando a la población de ese país, ¿no? Hasta que lo vivamos en carne propia.
pues Dios quiere, ¿no? Yo también toco madera porque no pasa eso aquí, Sí. pero no estamos muy lejos. No estoy amenazando a nadie. Oiga, ahora, ahí le va esto que yo creo que es una reverenda equivocación. Vamos a suponer que el país determinado es el mayor productor de cobre en el mundo y yo como potencia necesito el cobre. ¿Por qué tengo que llegar, empobrecerlo, robarlo, mentirlo, hacer que se maten y quitarle su cobre? Voy a ocasionar un problema en la región que después voy a tener que buscar cómo enmendar. ¿No sería preferible impulsar el desarrollo, dar oportunidades, negociar, adquirirles sus productos? Gano yo, ganas tú, gana toda la población. ¿Por qué me empeño en crear conflictos que quitan vidas? Eso es algo que nunca he podido comprender. Pues yo creo que nos moriremos y no lo comprenderemos porque... Al final, si yo no tengo cómo procesar el cobre y tú sí te lo vendo. Pues sí. Y con lo que yo te lo vendo me vas a permitir que pueda brindarle a mi pueblo salud, educación, bienestar, ciencia, para poder seguir avanzando como humanidad y ver después también qué puedo negociar contigo para seguir generando mis propios satisfactores y proporcionarte lo que tú necesitas para que la civilización siga avanzando. ¿Por qué los países poderosos se quieren empeñar en oprimir siempre a los más débiles, ¿no? Pues híjole. Yo creo que ahí se equivocan. Ya se me andaba saliendo una grande, pero no sé, es que de verdad que es que molesta, y más que molestar, crea enojo, crea desesperanza en ver cómo un grupito de gente que es la élite en el poder pueda ser capaz de manejar todos esos intereses materiales, las riquezas de los diferentes países, a costa de matar gente. Sí. Y ellos se van a enriquecer, pero ya tienen tanto que no tienen llenadera, ¿verdad? Que yo creo que no saben ni lo que tienen. Y siguen, y siguen, y siguen. Ahí tenemos, por ejemplo, el petróleo, que no sé si sea bueno que ya se vaya a acabar en el mundo. Pero las carboníferas, por ejemplo, en Rusia, sí. Aquí mismo en nuestro país, en Monclova, en la sí. mina de la Esperanza, etcétera. Uh-huh. Calidad del cobre también, ¿no? Sí. Entonces, dice uno, a ver, si nosotros tenemos ciertos recursos y nos organizamos de cierta manera, pues progresamos, ¿sí? Y de alguna forma, en nuestra economía globalizada, en que se encuentra inmerso todo este mundo, pues ganamos todos. Pero si tenemos una política de ganar, no de ganar, fregar. Sí. ¿Sí? Sí, además, es lo que está pasando. Haga de cuenta, vivimos en un mundo rosa, porque todos tenemos la ilusión de que los países más poderosos nos marcan la pauta de la civilización, el desarrollo y el crecimiento, y eso no es cierto. Nada más crecen ellos y empobrecen a todos. Ahora bien, si realmente la humanidad quisiera un avance humano, debería caminar de la mano todos los gobiernos. Pues para eso se supone que está la ONU. Para eso se supone que está. Claro. Entonces, ¿sabe qué? Usted hablaba del petróleo. El petróleo en algún momento se va a terminar. Si hace 60 años se hubieran reunido y hubieran platicado y hubieran dicho, oye, tenemos que buscar fuentes alternas de energía, porque el petróleo es finito, se va a terminar. Uh-huh. Y se hubiera avanzado desde entonces en búsqueda de esas tecnologías, pero ha habido guerras por el petróleo, muertes por el petróleo, se va a terminar. Sí. Se desarrollaron tecnologías y maquinarias a base de combustibles fósiles, uh-huh. pero enriqueció solamente a algunos países y empobreció a otros. Y como humanidad nos ha dejado... Cuando había otro medio alterno. Exacto. El de la energía libre, sí, manifestado por Nikola Tesla. Sí, por supuesto, por ejemplo. Y nunca lo dejaron
La eólica, ¿no? También. Bueno, ahí sí hay muchísimas otras fuentes alternativas. Sí. La eólica, la solar, la de las mareas, sí. La caída de las aguas, etcétera. Hay muchísimas cuestiones alternativas, pero que hasta últimamente se les ha estado dando cierta importancia, ¿no? Incluso algunas se pusieron en boga y terminaron muy rápidamente porque resultaban incosteables. En fin, todo ese tipo de cosas que se pudieron haber hecho con muchísima antelación no se pudo hacer por la avaricia de unos cuantos a costa de la desgracia de muchísimos. Sí, por supuesto. Y muchísimos pueblos. Y que todavía la siguen pagando, ingeniero, a pesar de que estamos hablando, por ejemplo, de los 70, ¿no? El freno en el desarrollo de países en América Latina. Sí. Ahora, y todo eso nos lo quieren hacer creer como si fuera hecho por el bien de la humanidad. ¿Qué tenemos en redes, Ajax? No seas malo, ¿nos puedes decir, por favor? Claro que sí, ya tenemos varios comentarios, sobre todo en YouTube. A la gente se empezó a meter más en el programa. Empezamos con, permítanme, Lulu Castillo. Hola, buen día desde Guadalajara. Los saludo con mucho gusto a todos y especialmente a Juan Ramón, al ingeniero y a los colaboradores. Acabo de pedir solicitud para ver si me aceptan en Facebook. Muchas gracias, Lulu Castillo. Nos dice Graciela Trejo, nos pone un osito. Saludos al osito, Graciela. Zoe nos dice que entre los mismos habitantes. No sabemos bien a qué se refiere. Idaho 38, Ricardo Belmont dijo que a Latinoamérica todavía están disputando sus riquezas los países grandes y que Latinoamérica no les ha hecho nada y que ya deberían dejar en paz a todos los países. Que ya basta, que el tiempo de conquista ya pasó. Sí, Ricardo, tienes razón. Zoe dice, pero los que toman el poder no comprendo cómo matan a sus hermanos. No hacen nada, solo quitaron vidas como están diciendo. Estoy de acuerdo. ¿Será que es cierto lo que dicen que están detrás otros personajes que están ocultos? Es que todo eso lo indica, ¿no, ingeniero? Por ejemplo, si el comportamiento del ser humano es deshumanizado, pues entonces ¿quién es? Si al humano no le importa hacer sufrir y hacer padecer a un humano, entonces ¿qué es? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más, Ajax? Y ya por último en Facebook nos pone Betillo Rivera, acabo de llegar, buen día a todos. Hola, Betillo. Gracias por los comentarios, síganos escribiendo, díganos desde dónde nos mandan su mensaje y sobre todo qué opinan respecto al tema. Sí. ¿Qué más, señor ingeniero? Está muy interesante, ¿no? Creo que sí. Bien. Entonces, toda esta lista que acabamos de ver de la Guerra Fría en la América Latina y más países se circunscriben dentro de la doctrina de seguridad nacional, que tiene como momento de fundación la aprobación del memorándum NSC 68 por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1950. Esto constituye la base teórica con que los cuerpos militares latinoamericanos comprendieron su función beligerante en el contexto geopolítico diseñado por la Guerra Fría. Esto último respecto del rol que jugaron el National War College, o sea, el Colegio de Guerra Nacional, y la conocida Escuela de las Américas en la formación de la oficialidad latinoamericana, como también la función desempeñada por los programas de cooperación militar con Estados Unidos, que hoy se ven reeditados, no ya en la Guerra Fría, que partía el mundo en dos, sino en una guerra híbrida, en un mundo multipolar, con una Rusia y China pujantes y coordinadas, una Europa ambivalente y un Estados Unidos, escúchelo, que consciente de su declive como imperio, se transforma en una caricatura grotesca y obvia de sí mismo. En esta realidad, la postura pacifista y naif del progresismo moderno es tan peligrosa como el movimiento revolucionario armado de la izquierda de los 60s y los 70s del siglo pasado. El error de Evo Morales en Bolivia hoy tiene reflejos del error de Perón en el golpe del 51 en la Argentina, que fue una reacción a la mejor constitución de nuestra historia,
la de 1949. Y hoy la derecha boliviana reacciona al aluvión de derechos que promovió Evo para que los más humildes y los originarios, hoy como ayer, creen que se puede negociar y dialogar con quienes están dispuestos al uso de la violencia extrema. Es un pecado que solo transmite debilidad y fomenta que se reproduzca y reitere en toda la región. Perón fue blando y lo pagamos en el golpe de emisión 55. Y Evo, al ser blando, le ocasiona un daño profundo a Bolivia y a toda la región. Sí. La democratización de los medios y el poder judicial son tan importantes como la conformación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, nacionales y populares, para contrarrestar intentos de golpes cívico-militares y el injerencismo del Departamento de Estados Unidos. A nadie que tenga una mirada humanista le trae felicidad la posibilidad de tener que reprimir revueltas donde participan civiles, ni tener que someter a procesos sumarios y ejecuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que usen las armas que el pueblo les da para proteger el Estado de Derecho, para traicionar a la patria y violar su deber. Pero la violencia y la muerte son tan reales e inevitables como la gravedad. Uh-huh. Y hay que estar preparados para su uso siempre restrictivo, pero necesario. UNASUR, Parlasur y Mercosur no bastan. Debe haber una alianza estratégico-militar regional como la OTAN, pero para Latinoamérica es indispensable. Pero que funcione y sirva. Sí, sí, claro. Que sea honesta. Claro. Y entender que estamos en una guerra no declarada, donde los estados-nación se ven corroídos desde dentro por las derechas oligárquicas, siempre dispuestas al entreguismo con tal de mantener privilegios, lo que acabamos de mencionar. Sí. Estamos en guerra y el enemigo es interno y externo, difuso y esquivo. Hay que legislar para definir ese estado de guerra nuevo, esa traición a la patria mutada y establecer penas severas, pero aplicarlas con todo rigor. Sí. Oiga, ¿y las amenazas? Por ejemplo, o lo haces o tu pueblo sucumbe. Pues sí, y es lo que estamos viendo con ciertos grupos, ¿no? Sí. O sea, si tú no cedes a las peticiones que te hacemos, lo va a pagar tu pueblo. Sí. Entonces, por un lado, puede ser la ambición de algunos individuos, de algunos partidos políticos, pero también la presión a amenazas que pueden poner en riesgo a su pueblo, ¿no? Y ya se vio que teniendo carácter, teniendo voluntad, teniendo una firmeza de defensa, no les podían hacer nada. Estados Unidos amenazó a Corea del Norte y Corea del Norte se le enfrentó. En ese momento tenía el apoyo de China, ¿no? Y Rusia, me parece. Pero tenía más que ese apoyo, tenía el apoyo pantalones, ¿no? Y la cuestión nuclear, las bombas nucleares que estaban tiro por viaje tirando. Y no era nada más para probar, yo creo que era para que vieran el poderío nuclear con que contaba en su momento Norcorea. Sí. En Sudamérica, es que casualmente, aparte de todo, ingeniero, se da simultáneamente, ¿no? O sea, con muy poco espacio de tiempo entre acontecimientos. Si revisamos un poquito, hay problemas ahorita en Chile, en Perú, Argentina, Brasil, Bolivia. Como que es una orden de que se realice todo un programa, ¿no? Sí, porque incluso de esa manera no se pueden unir esas naciones. Claro. Porque tienen el problema específico de su tierra. Interno, claro. Entonces no les dan chance. Es una manera muy inteligente de disolver bloques, ¿no? Exacto. Uh-huh. Aquí los dividen, los atacan específicamente y logran sus fines, porque a final de cuentas, es una guerra asimétrica, donde la disposición de los elementos de guerra, propiamente dicho, los elementos mediáticos, uh-huh, y toda la capacidad diplomática de que son capaces, hacen gala de todo eso
contra pequeños grupos de campesinos, de obreros, sin ninguna preparación, sin ningún recurso ni material, ni mucho menos inteligente. Intelectuales, claro. Oiga, que al final es gente que lucha por la supervivencia cotidiana, ¿no? Nada más. Ahora, yo quisiera hacerle, si me permite, si no le interrumpo. Adelante, compañero, adelante. Ingeniero, una población, ¿cómo puede darse cuenta de lo que está ocurriendo y evitarlo? Y evitar la guerra híbrida que puede estar pasando o que puede estar iniciando en el país donde vive. Mire, yo creo que, como dicen los gnósticos, el conocimiento te hará libre. Sí, mientras tengamos la capacidad de razonar, libre de fanatismo, libre de cuestiones políticas que a nada nos conducen, libre de una serie de creencias que nada nos conduce. Si tuviéramos la capacidad de raciocinio orientada de esa manera, nos daríamos cuenta de todo lo bueno, pero también de todo lo malo que está sucediendo. Claro. Y podríamos... Aunque nos afecte económicamente. Aunque nos afecte, pero es que no hay nada más valioso que la vida. Claro. O sea... Sí. Es que en este tipo de sociedades, desde pequeños nos han enseñado que convivir es vencer a los demás. Es irse desplazando y adquiriendo, enriqueciéndose, y nos ha dejado de interesar el semejante, ¿no? Con que nosotros estemos bien, con que nos vaya muy bien, con que le podamos dar a nuestros hijos la mejor vida, ya que creemos que ya hicimos lo correcto. Aunque socialmente ese desinterés va haciendo hoyos más grandes y profundos en nuestra sociedad, ¿no? Sí, y yo espero de verdad que a nuestro querido México no le pase algo similar. Si todo el resto de la América Latina está en esos graves problemas, no quiero que de verdad que nosotros pasemos por algo similar. Sería increíblemente dañino para todos nosotros. Sí. Y son daños irreversibles. Son daños que perduran por generaciones. Ahora bien, ¿se acuerdan? Bueno, para nuestros amigos los jóvenes, había los domingos en la televisión, cuando iniciaba la televisión, había un programa de teatro infantil que se llamaba El Teatro Fantástico del Gran Cachirulo en aquel tiempo. Sí. Evocándolo, a mí se me ocurre ahorita pensar esto. Esas grandes potencias que están oprimiendo y que están causando todo ese malestar en diferentes países, ¿no se están equivocando, ingeniero? No, sí, por supuesto. Por supuesto que a los ojos de la opinión mundial se están equivocando. Porque yo pienso que probablemente pudieran progresar y desarrollar más su tecnología o su poderío, concediendo, cediendo, impulsando, que oprimiendo, ¿no? Claro. A lo largo de la historia, todas las grandes civilizaciones que se han dedicado a oprimir terminan fereciendo, en general. Claro, porque no nos hacen partícipe a nosotros de alguna manera de ese bienestar. De ese bienestar. Claro. Sino es el bienestar de ellos. Ajá. A causa del sufrimiento de nosotros. O sea, 3 o 4, por llamarlos de alguna manera, fijar una cantidad. Por no decir Estados Unidos. 3 o 4 tienen un gran bienestar. Pero miles están sufriendo. Sí. ¿Y ellos qué ganan? Un dinero que no se lo van a llevar. Oiga, y que además es la ley del terror, ¿no? Porque tecnológicamente o militarmente avanzan, pero cada vez el daño a instituciones y otros países va sumando población en contra de lo que pretenden hacer, ¿no? Sí, desgraciadamente, quienes tienen con un solo clic, desaparecen. Sí. Billones de gente. Sí. ¿Por qué? Porque tienen ese poder que los cobija. Oiga, en base a eso hacen una serie de desmanes. ¿Y por qué será
esa tendencia siempre a yo tengo el poder, yo soy el que puede acabar, en lugar de decir yo soy el que puede conducir. Es que el poder es ciego, el poder ciega. Ahí es donde las teorías conspirativas toman una tendencia muy firme, ¿no, ingeniero? Pues sí, nada más yo le pongo un ejemplo, simple y sencillamente. Sí. Usted le da poder a un elevadorista, Sí. no por nombrar a alguien, vamos, por nombrar a alguien, un elevadorista, que uno podría decir, pues, ¿qué poder puede tener? Sin embargo, él dice, subo o bajo. Claro. Y puede estar afectando a una serie de gente, pero para él, en su ego, Ajá. queda satisfecho. Claro. Está ejerciendo un poder que tiene. Uh-huh. Dicen por ahí, dale poder a la gente y la conocerás. Claro. Oiga, ahora, moralmente, ¿cómo nos pueden hablar de moral y de hacer las cosas correctas cuando vemos que es todo lo incorrecto? Que es totalmente inmoral o amoral. No pueden hablar de eso. Ellos no pueden hablar de eso. La verdad, no. No son... ¿No se dan cuenta que la población vive con el temor de poder sucumbir por el poderío militar que tienen, pero no les quieren nada? Nada. Sí, así es. Uh-huh. Pero el pueblo sojuzgado tiene temor de rebelarse. Sí. Sí. Eso es lo que está pasando. Y no ha tenido los tamaños para poder decir... Pues, tiene que cambiar. Y aquí viene otra parte, porque entonces ya se crea una nueva filosofía que dice es que del espacio tendrá que venir quien nos libere de toda esta opresión. Sí. Falsas creencias. Sí. Ajax, ¿qué tenemos en redes? No seas malo, ¿nos puedes platicar? Claro que sí, en Facebook, Magali Gutiérrez Shamos dice, Latinoamérica se parece mucho a la primavera árabe. ¿Ya saben del litio en Bolivia? Sí, claro. Es el oro blanco del futuro que sirve para hacer baterías para autos. Recuerden también que todos son ciclos. No es casualidad que se cumplen 500 años de la conquista. Uh-huh. Todo es ciclo y cambio. Saludos. 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 Eso es en Facebook. Y en YouTube nos dice Zoe, ¿aquí no hay bombas nucleares? Pregunto porque tenemos lo del Tratado de Bucareli, que termina en el año 2023, que dijo el doctor Jalife, y en otro dicen que no podremos hacer nada que evolucionemos. El Tratado de Bucareli, pero ya está el de libre comercio, es lo mismo. Aquí pasa algo, nuestro país tradicionalmente no ha sido un país de guerra. Nuestro país siempre se ha mantenido al margen de todas esas nuevas tecnologías nucleares. A lo más que hemos llegado es a utilizar la energía nuclear para efectos de obtener energía eléctrica sí. en algo así de Río Verde o algo. Laguna Verde en Veracruz. Sí. Es a lo más que nos hemos... Y con el miedo de que algo vaya a suceder. Y con ese temor, porque nos vendieron casualmente Ajá. reactores ya obsoletos. Ya ¿verdad? lo vimos aquí hoy. Pero además hay otra cosa, miren, los tratados de Bucareli impiden que México pueda descubrir o patentar inventos y cosas así, ¿no, ingeniero? Que es lo que ha frenado mucho. Que tiene que entregar los protocolos de investigación a Estados Unidos y esperar la aprobación para que le den validez al descubrimiento que ha hecho. Porque ellos son los buenos. Sí, a nivel mundial, y por eso los amigos, los italianos y los japoneses no respetan en gran mayoría la ley patentes. Sí. Brasil tampoco, ingeniero. Fíjese. Por algo será, ¿verdad? ¿Qué más, Ajax? En Facebook, Docente Camacho dice saludos, buenas noches, gracias por la invitación. Y ay caramba, qué tema tan fuerte. Sí. Pero hay que hablarlo, ¿no? Claro. Francisco Villeta, saludos. Rubén Cortés dice, échenle un vistazo en Google Maps a Santa Cruz, Bolivia, y se sorprenderán de la enorme cantidad de iglesias cristianas, al parecer evangelistas. Lo vamos a revisar. Y Oscar Sensei, saludos. Son todos los comentarios. Síganos mandando todas sus preguntas, todas sus inquietudes, y díganos desde dónde nos escriben y con gusto daremos lectura. Muchas gracias por los comentarios, ingeniero. Entonces, el humano necesita no gurús, pero no sanseis. Sí, pero sí necesitamos tal vez personas con una mayor capacidad humana. Sí.
No poder. Y sobre todo de nuestros dirigentes, Sí. de los líderes. Sí, sí, por supuesto. De esa gente se necesita mayor limpieza mental, Sí, caray. mayor conocimiento y ver que el puesto que tienen es de privilegio, pero para bien de su pueblo, no para bien personal Sí. o para una ideología que en un momento dado los puso en ese lugar. ¿Nunca se cansó usted de los discursos de compatriotas por el bienestar de nuestro pueblo? Y sabiendo y estando consciente de que estaba diciendo una sarta de mentiras. Que ojalá y se termine pronto su sexenio, porque todo lo que se va a robar nos va a hundir más en la pobreza. Sí. Así es. Y hablando específicamente de México, por eso tenemos graves problemas sociales. Sí. Porque tuvimos gobernantes con muy poca humanidad. Cada sexenio uno llegaba y decía, pues ojalá y el que pues ya prometió mejorar las condiciones de miseria de las comunidades indígenas, ya habló de mejorar la educación, habló de mejorar la salud, y ¿sabe qué, ingeniero? Han cambiado su moral y su humanidad por dinero. A mí no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de ellos. Pues millones a mí y millones tampoco, la verdad, de porque pobres. Entendiéndolo bien, debe ser un gran compromiso. Sí, por gran supuesto. compromiso. Es más, es un compromiso de vida. Y todavía hay algunos que salen por ahí ahora, sabiendo que se robaron todo, que son una bola de mafiosos, compatriotas, es necesario. Oye, ¿tú piensas que seguimos igual de estúpidos que cuando nos gobernaste? Pues no. Pues no. Aunque te pongas las botas de bombero. Así es. ¿Qué más, señor ingeniero? Bueno, miren, con todo esto hay gente despierta que se da cuenta en el mundo de lo que está pasando. Y así me encontré unas medidas preventivas y reactivas contra la guerra híbrida. Sí. Bien. Hay respuestas de la Unión Europea. Recordemos, esta Unión Europea empezó con 25 países aliados, en este momento me parece que son 28. Bien. Como mencionábamos al principio de esta plática, los periodos electorales suponen un objetivo especialmente estratégico y vulnerable. Por ello, la Unión Europea lleva un tiempo desarrollando la capacidad necesaria para combatir estas amenazas a fin de generar resiliencia. ¿Qué se entiende por esa palabrita? Dicha de paso. Es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Este es un proceso comunitario y cultural que responde a 3 modelos que le explican. Un modelo compensatorio, otro de protección y por último uno de desafío. Bien, entonces, para combatir estas amenazas a fin de generar resiliencia y una adecuada respuesta colectiva a través de las siguientes medidas, es lo que propone la Unión Europea. 1. Que haya una conciencia situacional. Para luchar contra las amenazas híbridas se han creado una célula dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior, considerada ya un activo importante para recibir y analizar información en este ámbito. Según los expertos, todavía necesita acumular más conocimientos especializados para poder hacer frente a todo el espectro de ese tipo de amenazas, por lo que desde la Comisión Europea se ha manifestado la intención de que la célula se amplíe mediante componentes especializados en materia química, biológica, radiológica y nuclear, en contrainteligencia y en ciberanálisis. 2. Comunicación estratégica. Perdón. Otra de las medidas es seguir desarrollando las capacidades de comunicación estratégica de la Unión Europea, para lo que asegurarán una interacción y una coherencia sistemáticas entre las distintas estructuras existentes. Esta capacidad se extenderá a otras instituciones y estados miembros de la Unión Europea e incluirá la plataforma online protegida sobre desinformación. 3.
Desarrollo de la resiliencia y la disuasión en el sector de la ciberseguridad. La Unión Europea viene proponiendo diversos medios para reforzar las capacidades y luchar contra las ciberamenazas, como la propuesta de marco de certificación de la ciberseguridad. El mandato para la ampliación y la modernización de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, las pautas de cooperación entre los Estados miembros y las agencias de la Unión Europea en caso de ataque y el conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia. En esta línea se está construyendo una plataforma específica de formación y educación para coordinar la formación en materia de ciberdefensa. Fíjense que este grupo de naciones están pensando en formar un bloque común, lo que no podemos hacer ni en Centroamérica ni en América Latina, porque ahí lo que hacen es aprovechar el resquebrajamiento de la población civil en cada uno de los países, de tal manera que no buscan el apoyo de los demás, porque los demás están en una situación similar. Sí. Entonces, pues con eso le dan en toda la torre. En cambio, si tuviéramos una unión como la de la Unión Europea entre estos países latinoamericanos, que fuera ya sea el Mercosur o qué sé yo, algún otro instrumento similar, como se mencionaba antes, similar a la OTAN, pero que funcionara en este lado del mundo. Entonces, la OEA, ¿no? Pero pues, sabemos que esa no va a jalar. Sí. Eso no va a jalar definitivamente. ¿Debe ser de México para abajo? Debe ser de México para abajo. En términos claros y llanos, debe ser de México para abajo. No veremos un problema así que tenga Canadá, por ejemplo. Sí, no. No va a ser. Bien. Oiga, ¿no será un problema étnico? ¿Tendrán algo contra el mestizaje, ingeniero? Porque en Europa, pues tienen un color de piel diferente. ¿Sí? Ajá. Las razas. ¿No será un problema racial? El querer subyugar a una raza totalmente diferente. Ajá. Como que hay arios contra otros, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que meterse y echarse un clavado. Y no casarse con ninguna idea, ¿no? Seguir investigando, seguir preguntándose. Pero bueno, sí, a través de todos esos programas, pues vamos reuniendo una serie de elementos que nos van a poder servir para discernir algunas cosas, ¿no? Entre más elementos tengamos, pues más elementos de juicio podemos emplear, ¿sí? Y no hacer un juicio de valor a priori. A priori. Sí, claro. Bien, déjeme terminar con el último punto. El último punto que propone la Unión Europea es el desarrollo de la resiliencia frente a las actividades de inteligencia hostiles. La coordinación entre los Estados miembros y entre estos y otras organizaciones internacionales, en particular la OTAN, es crucial. En ese sentido, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión aplicarán medidas prácticas perfeccionadas que sustenten y amplíen la capacidad interactiva de la Unión Europea para repeler la actividad de inteligencia hostil dirigida contra las instituciones. La célula de fusión híbrida se reforzará mediante conocimientos especializados en contrainteligencia, lo que le permitirá presentar análisis detallados y sesiones informativas. Bien, hay otras propuestas que hace el Consejo de Europa. Esta Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha elaborado las siguientes recomendaciones para sus Estados miembros. 1. Abstenerse de recurrir a las acciones híbridas en las relaciones internacionales y respetar plenamente las disposiciones del derecho internacional, en particular los principios de soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras, de acuerdo con su objeto y fin, sin explotar abusivamente de las lagunas o ambigüedades percibidas. 2. Intensificar la cooperación internacional para identificar adversarios híbridos y todo tipo de amenazas de guerra híbrida y establecer el marco legal aplicable. 3.
Mantener intercambios de información sobre las agresiones híbridas en Europa y compartir experiencias y buenas prácticas para contrarrestar tales amenazas. 4. Tomar medidas para aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre las amenazas híbridas y su capacidad para reaccionar rápidamente ante tales amenazas. 5. Firmar, ratificar e implantar el convenio sobre la delincuencia de Budapest y promover su ratificación por parte de Estados no miembros. 6. Mantener y reforzar las medidas adoptadas por la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para contrarrestar las amenazas híbridas y reforzar la cooperación en este ámbito. 7. Hacer un llamamiento a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que simultáneamente sean miembros de la Unión Europea y la OTAN para que compartan sus mejores prácticas para contrarrestar las amenazas híbridas con otros Estados miembros que puedan verse afectados por ese fenómeno. Y finalmente, 8. En relación con las medidas destinadas a contrarrestar la guerra, la Asamblea recuerda su resolución 1840 en 2011 sobre derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. Además, hace un llamamiento a los Estados miembros para que velen por que tales medidas respeten los requisitos derivados del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular en lo que respecta a los derechos sujetos a restricciones en virtud del convenio. Cualquier limitación debe basarse en la ley, ser proporcional al objetivo legítimo perseguido, por ejemplo, la seguridad nacional, y necesario en una sociedad democrática. Aunado a estas propuestas, aquí valdría la pena reiterar la necesidad de que nuestros pueblos se unan en algún organismo oficial, pero que funcione para los intereses de los pueblos, no para los intereses de los gobiernos. O de los partidos políticos. O de en el peor de los escenarios, ¿sí? Sino que sirva para el grueso de la comunidad, consciente de que estamos frente a una guerra no declarada, pero que nos va a ocasionar mayores daños que si la tuviéramos. Una guerra intelectual activada. De esa naturaleza. Sí, sí. Entonces, es necesario que nos unamos como países de, cuando menos, de México para abajo. Estaba yo leyendo hace un rato que aquí en México hay partidos políticos que nada más por llevarle la contra al gobierno hacen una sarta de tonterías, ingeniero, que hace tiempo avalaron y que ahora ya quieren recomponer, en lugar de hacer propuestas que lleven al país a vivir mejor. ¿Sí? Allá no permitir la corrupción, los nichos de poder. Sí, yo siento que las estrategias políticas deben cambiar. Sí, claro. Utilizando tácticas específicas y particulares de beneficio colectivo. Para un beneficio, claro. Un beneficio comunitario, porque de otra manera lo que estamos haciendo es seguir toda una experiencia que se ha acumulado en los últimos 80, 90 años, ¿sí? Y seguimos con las mismas. Ahora te tocó a ti partido en el poder y yo soy el partido en la oposición. Ajá. ¿Sí? Y entonces... Tengo que proponer para que no se detenga la evolución del país. Pero aquí no, aquí lo hacen es, sí. Yo quiero que te vaya mal, sí, 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 y a mí me vaya bien. Y le voy a mentir a la gente, o voy a encaminar a la población para que rechace tu forma de gobierno. Sí. Porque a mí no me conviene que te vaya bien. Así es. Sí. Y si a él no le va bien al gobierno, a nosotros nos va peor. Y no sería aquí, por ejemplo, de entender, oye, yo quiero que mi pueblo viva mejor, para que mi paso por la vida se brinde y pueda dejar como legado un desarrollo científico, cultural, económico, social, en beneficio del país en el que nací.
Porque si le dejo millones y millones a mis hijos, de todos modos, se lo van a terminar, eso termina, tiene final. Totalmente. O se vuelve encarnada de los que no tienen nada. Uh-huh. Así es. Entonces, unámonos en beneficio. Y conste que no somos ni de izquierda, pueblos, ni de derecha, ni... Somos pensantes, ¿no, ingeniero? Nada más personas que reflexionan las cosas. Pensantes, no pensadores. No, sí, pensantes, reflexivos. Reflexivos. ¿Qué tienes en redes, Ajax? No seas malo. Ya los últimos comentarios en YouTube. STSEI dice: muchas gracias por darnos tanta información desde Argentina. Gracias, saludos hasta Argentina. 38 dice: Resilience, aguante. Resistencia. Y Zoe dice: yo creo que sí, que quieren acabar con todos los indígenas. Así lo ha mencionado la autonombrada presidenta, refiriéndose con desprecio, ¿verdad?, a los indígenas. Sí. Y en Estados Unidos a todos los afroamericanos. Sí. Oiga, y también... Son morenitos, pues, no se vale. A las tribus originarias, ¿no? A los pueblos originarios en Estados Unidos. ¿Qué más? Son los últimos comentarios, Juan Ramón. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo enviando sus comentarios. Y continuamos. Muchas gracias. Oiga, ahí le va la otra. Todo esto, pues, si uno detiene su camino, como usted decía hace rato, no ve compasión, y toma partido de nada, sino nada más observa y puede analizar. ¿No le da la impresión de que todo forma parte de un programa muy bien estructurado? Le voy a explicar. Hablábamos hace rato de los movimientos migratorios, ¿no, ingeniero? Uh-huh. Como si fuera un programa a nivel mundial y alguien dijera, a partir de ahorita, y se lleva a cabo. Y empezaron las migraciones en Europa, de África para acá, de Centroamérica para el norte. Y dice, caray, espérenme, ¿esto qué fue una orden a nivel mundial o qué pasó, no? Sí, da la impresión. Da la impresión. La otra, de repente es el momento en que con todo respeto, las organizaciones LGTB aparezcan y en todo el mundo. Y es momento de que todos los niños acepten el tercer género y vámonos, y todo el mundo. Sí. ¿Quién es tan poderoso para poder hacer eso a nivel mundial, no? Esa es la respuesta que debíamos buscar. Sí, en lugar de estar pensando que el presidente dijo una tontería, ¿no? Una mañana. Aunque la haya dicho. Sí. Sí. Pues sí. ¿Qué más, señor ingeniero? ¿Cómo? ¿Ya terminó usted? ¿Ya? Pues ya esa era la información que conseguí, que busqué para este programa, para esta ocasión. Yo espero que esto nos siembre una semillita de duda, sí, que nos enteremos, y créanmelo, amigos, esto está pasando en el mundo. Sí. Y está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Sí. Debemos ser reflexivos y tomar algunas decisiones. Sí, empecemos por buscar que nuestros pueblos se unan, como lo está haciendo la Unión Europea, y en conjunto utilizan esa sinergia para poder hacer frente a un enemigo común. No dejemos que nos dividan pueblos latinoamericanos. Debemos legislar, debemos hacer respetar la voz del pueblo, debemos de tener que buscar maneras de atender todas estas problemáticas en beneficio de la humanidad, en beneficio de nuestras comunidades. Uh-huh. Ahora la otra es que generalmente las personas opinan porque afectan sus intereses económicos, su estatus, y no reflexionan que su estatus no es todo su país. No, pero aquí lo que le decía yo hace un rato, ¿de qué le vale tener miles y millones de pesos, o de euros, o de dólares, o de yenes, qué sé yo? ¿De qué le sirve si no hay comida? Sí. El producto más caro es aquel que no existe.
Pero todo depende de compañías internacionales, la gran mayoría, operación por todos lados. Entonces, Sí. no se vale. Hay que reorganizar muchas cosas, ¿no, ingeniero? Sí, reorganizarnos, hacer muchas cosas. Con pero buena voluntad. Pero estar conscientes de lo que está pasando, ser reflexivos. Entendemos la problemática de lograr los satisfactores primarios y a veces no tenemos el tiempo suficiente y necesario para despertar, pero créanmelo, hagan un pequeño esfuerzo por reflexionar y reconocer la problemática en que estamos inmersos. En estos programas les hemos estado diciendo una serie dando una serie de informaciones y elementos de reflexión para que nos podamos ayudar entre todos. Sí. Para que buscamos mayor humanidad. Mayor humanidad. Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Juan. Una producción de Cristian Aguilar, señora Margarita Van Noches. Nos vamos, Ajax. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Recuerden que a las 22:15 tiempo de la Ciudad de México tendremos testimonios con el regreso de la conductora Fabiola Loch. Tendremos a Stalin Valle, quien nos compartirá sus últimos hallazgos acerca de ovnis y seres como Motham y el Chupacabras. Sí, cierto, va a ser muy interesante. Y nos vemos el siguiente jueves, igual a las 19:15 tiempo de la Ciudad de México, 22:15 tiempo